Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Os traigo las otras noticias para poneros al día de todos estos días y estaremos hablando sobre Han de Erzel, Keren Bursin, Demet o Demirio Guzan-Kok y más dentro de este vídeo, así que quédate hasta el final del vídeo, dale like, comparte el vídeo, suscríbete, actívate la campanita de notificaciones, déjame vuestro comentario y comenzamos. Bueno, pues vamos con Ashley, ¿vale? Su último trabajo fue una película en Netflix, actuó con Can. El nombre de la película en portugués es Meu Porto Seguro y en turco es Sen Yasamaya Bak, ¿vale? Y también os voy a estar hablando de ella. En un vídeo os estuve dando algunas noticias, ¿vale? Sobre esta película y hoy es que tiene nuevo novio. El nombre del elegido es el empresario llamado Berkin Gobudak. Ambos están separados y tienen un hijo de su última relación. Así que me alegro mucho por esta nueva pareja. La noticia dice que han estado juntos desde el comienzo del verano y que están felices. Me alegro mucho. Vamos con Kayatai Unusoi. Tenemos últimas noticias sobre él y también os voy a informar. Su novia fue vista en Estambul y aclaró algunos rumores que surgieron hace unos 4 días. Y de que Kayatai había tenido un accidente mientras filmaba una serie que estaba haciendo para la plataforma de Netflix. Ella dijo que esta información es falsa y que Kayatai no tuvo ningún accidente. Así que todo es falsas noticias. La serie que está filmando actualmente se llama Terzi y está programada para salir al aire a finales de este año del 2022. Y vamos con Burak Özçivit, las últimas noticias. Si no has estado al tanto de toda la historia, te lo voy a explicar aquí en un momentito. Burak Özçivit fue a Rusia a hacer un trabajo y ese trabajo le valió por muchas críticas que ya estuvimos hablando. Porque según los informes le pagaron para cenar con mujeres y dejó a su esposa embarazada. Por eso en el país de Turquía lo criticaron mucho, que ya estuvimos hablando. Vuelve y se va de vacaciones con su mujer y su hijo. A su mujer le dio el coronavirus y ahora otro. Dicen que su relación estaría en crisis. Vale, pues resulta que fue a las redes sociales y negó esta acusación. ¿Y por qué empezó todo esto? Pues empezó, dicen que hubo un desacuerdo entre la madre de Burak y su esposa. Habrían tenido una pelea y esa pelea habría creado una crisis en relación a Burak. Y por eso Burak salió a las redes y dijo que es para dejarlos en paz, que no están en crisis y les deseo amor a todos. En el programa de televisión dijeron que no creen que esa haya sido la razón por la que comenzaron las acusaciones de este chisme. Dijeron que la madre de Burak es muy buena persona y que no tiene ese perfil de madre que interfiere en la relación, es decir, que se mete entre ellos. Pero le hicieron algunas críticas a su esposa. Dijeron que su esposa es muy egocéntrica y difícil de tratar. Pero Burak ha negado las acusaciones. Y si realmente existió este desacuerdo entre ellos, tenemos que él dejó claro que no tiene crisis en su relación. Ahora vamos con Al-Nabrut. Ayka Aysin está haciendo las grabaciones con el actor Ekin. Estas grabaciones comenzaron en Assos y Assos es una región costera de Turquía. Estas grabaciones tiene playas maravillosas y Al fue con Ayka para acompañarla, que ya os traje el último vídeo. Comenzaron a circular que como él fue a acompañar a las grabaciones, comenzaron rumores de que estaba teniendo una crisis de celos, como ya os traje en el anterior vídeo. Como los dos se conocieron durante las grabaciones, se enamoraron y él tenía mucho miedo de que esto volviera a suceder con ella, según dicen esta información. Habría comenzado a acompañarla durante las grabaciones y esto no es cierto, ¿vale? Esto es costero. Si ella va a viajar por trabajo, ¿por qué no la acompañaría? Dijo en la entrevista de la revista que no está trabajando, solo está estudiando, investigando y escribiendo. Así que yo no veo ninguna razón para que él no la acompañe. Todo es mentira, son falsas noticias como siempre que andan diciendo por ahí.
Asos es una de las cosas más hermosas en el país de Turquía, según dicen estas noticias. Él está en lo correcto de todos modos, salió en defensa de todo esto y lo negó. Y yo estoy de su parte, yo creo todo lo que ha dicho Arnavut. Así que decidme qué pensáis sobre todo esto. Comenzamos con esta noticia de Kerem Bürsin y Yağmur. Son exnovios, ¿vale? Y en esta noticia dice que el destino volvió a cruzarse en sus caminos. Eso es porque Yağmur se ha afiliado a la misma agencia con la que Kerem Bürsin está trabajando actualmente. Pero no creo que sea el caso, ¿vale? Incluso parece que los dos tendrán un encuentro, se cruzarán, se encontrarán. Creo que las posibilidades de que eso suceda son mínimas. Y aprovechando que hablo de ex, resulta que en el programa ese de Turquía que hablan de todos los actores, pues estuvieron hablando de los rumores que circulan en el país de Turquía. Además que en España también me han salido a mí estas noticias sobre Hande Erçel, Kerem Bürsin y una posible reconciliación. ¿Será verdad? Yo no lo sé. Los fanáticos se están volviendo locos con todo esto. Los presentadores dijeron que creen que si depende de Kerem Bürsin, esta reconciliación no se dará. Dijeron que Kerem Bürsin es un excelente novio, que se mostró una persona muy amable con Hande en todos los vídeos que tuvieron juntos, y porque actualmente Kerem Bürsin parece estar enfocado solo en el trabajo. Los presentadores no creen que Kerem se vaya a reconciliar con Hande Erçel o que se vaya a casar con alguna otra novia. Si miramos su comportamiento hacia la actriz Stephanie, realmente parece que su enfoque es el trabajo o realmente no estaba interesado en ella en absoluto. Aquí os estoy compartiendo esto, recordando que él había negado que hubiera pasado algo entre ellos. Stephanie ya se había abierto mucho en esta entrevista, en otra entrevista que tuvo. Y después de la entrevista que dio vino un follow. También dijeron que si esta reconciliación sucede será por la actitud de Hande Erçel. También recuerdan el chisme de ruptura que Kerem había ido a la entrada de su condominio y ella no la había autorizado a entrar. Por eso los presentadores creen que si alguno de los dos hace algún movimiento hacia la reconciliación, que ese movimiento vendrá por parte de Hande Erçel. En ese momento dijeron que tenía un ego inflado. Yo, si os doy mi opinión, yo a Hande Erçel yo no la veo de ese tipo de personas, de las que sean rencorosas y tengan el ego, ¿vale? Yo no lo veo en esas cosas. Pero dicen que ven a Kerem Bürsin enfocado solo por el trabajo, en la vida personal. No le ven y yo tampoco le veo con una mujer ahora mismo. Lo del ego es debido a que ella dejó de seguirle. Dijeron que ella siempre es la primera en dejar de seguir. También estuvieron diciendo y comentando esto. Ya veremos con qué nos sale todo esto. Veremos qué es lo que sucede, ¿vale? Vamos con Demet Özdemir y Oğuzhan Koç. La noticia dice que Demet Özdemir ya se mudó a la casa de Oğuzhan Koç. La vieja noticia decía que Oğuzhan Koç tenía una casa y un estudio juntos y habría entregado esta propiedad y ya estaría en casa de Demet Özdemir. Bueno, pues en esta noticia incluso traen una foto del cambio. Dicen que Demet Özdemir ya vació su casa y que su casa ya está disponible para alquilar. También dicen que la casa de Oğuzhan Koç está en Levent y está valorada en 30 millones de liras. Debe tener una casa nueva, porque antes decían que era una casa y un estudio juntos, parecía una casa pequeña y por eso haría un estudio en la casa de Demet Özdemir. Pero esta foto realmente muestra un cambio que está ocurriendo. Su boda ya se acerca, están encaminando hacia una nueva vida para dos, una vida juntos. Lo importante es que sean felices y aprovechando de Oğuzhan Koç solo a base de información. El fin de semana Oğuzhan Koç tocó en dos shows. En su último show, Demet Özdemir fue presencia VIP. Al final, como de costumbre, habló sobre lo feliz que estaba de que Demet Özdemir lo fuera a ver, que yo lo traje en el último vídeo. Es porque me habían estado preguntando, por eso los trajo aquí, ¿vale? Y bueno, hasta aquí ha sido este vídeo. Espero que hayáis disfrutado de las noticias, dejando vuestro comentario. Síguete estando atenta del vídeo, que me faltan más noticias para estar hasta la última hora del día de hoy.